Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Rosana, luego en la segunda parte vamos a hablar de pensiones y de todo el lío que tenemos. Vendrá Manuel Llamas y Domingo Soriano, más nuestros contertulios de hoy. Cristian Campos, bienvenido. Y Jesús Cacho, bien hallado. Buenos días. Bueno, gracias, Cristian, por la entrevista en El Español, que quedó muy bien. Nada, hombre, encantado. Será mérito tuyo y de otros, pero mañana... No, mérito del entrevistado. Mañana, esto siempre... tercera edición. Lo digo porque ayer se agotaron los libros de la segunda edición. Y el viernes voy a firmar el Corte Inglés de Goya, porque estamos en nuestro barrio y hay que atender a gente de bien y tal. O sea que, sorprendente. Sinceramente, el éxito ha sorprendido a la propia empresa. Pero bueno. Hombre, era goloso Federico Jiménez de los Santos hablando de comunismo y de Podemos. Sí, pero... Sí, 700 páginas, sí. A fondo. 1 kilo 100 gramos lo pesé en una báscula. Ya lo vi. Sí, lo pesé, de verdad. No se me había ocurrido, la verdad. En fin, bueno, pero aparte de eso, pues encantado de que compren el libro. Además, de verdad que van a aprender muchas cosas. Yo aprendí mucho escribiéndolo, porque tuve que informar, claro. Ya verás, Jesús, cómo se pasa. Es que es tu vida. De católico a comunista cuando uno está en el bachillerato y tal, es lo normal, bueno, que ahora nuestros hijos no lo entienden. La vida de, pero tanta, era lo normal. La vida de tanta gente de aquella España. Pues claro, que era una España inocente, pero muy buena, muy sana, la verdad. Sí, era una España criada en el sentido del esfuerzo. Sí. De que tu familia era pobre, de que y había... deber moral, de que había que ayudar al que no tenía. De que no se podía ser mamón ni cabrón, con perdón. Sí. De que había que respetar la palabra dada. Y que había que ayudar al que no tenía. De que habías visto a tu padre, cómo se comportaba tu padre cuando cerraba un trato con estrechando la mano, sin necesidad de ir al notario. Todo ese tipo de valores que entonces eran muy nuestros y que se han ido perdiendo. Normal. Bueno, pero vamos con otros valores, los valores que cotizan en la bolsa política, que es, bueno, hay que reconocer que si alguien pensaba, entonces, recuerdas que periódicamente siempre alguien dice que a Soraya la van a echar. Es más, que Soraya lo ha hecho tan mal en Cataluña, Operación Diálogo, en el CNI y tal, que la van a echar. Bueno, pues ayer, para demostrar que Mariano y Soraya son la misma cosa, asciende a Illón, su mano derecha, como jefe de gabinete de Rajoy, que queda ya encapsulado totalmente en el sorayismo. O sea, en lugar de echarla, la asciende y se entrega a él como rehén a Soraya. O sea, ya de por sí trabajaba poco, pero ahora trabajará lo que quiera Illón. Sí. O sea que bueno. Pero en la historia de la brisa de esperanza que dijo el PP, el Torrent, la brisa de esperanza, el halo de luz, la rendija de posibilidad de que se volviera la llamada normalidad. La normalidad es el golpe de Estado permanente. Bueno, pues hoy se va a arrodillarse ante Cocomocho. Sí, hoy se va a Bélgica, se va a reunir allí con Cocomocho, como tú dices, con Puigdemont, y según la información que publica hoy, por ejemplo, La Vanguardia, pero también lo publica el ABC, también lo publica La Razón, Torrent va con un plan B debajo del brazo y sería, bueno, pues ese plan B para hacer a Oriol Junqueras presidente de la Generalidad. Que tampoco lo podrán hacer. En el caso de que se produjese esa investidura, dice La Razón que lo que quieren en Esquerra es adelantarla al día 29 para que el Constitucional la rechace, en este caso, y poder presentar ellos a Oriol Junqueras como candidato a la presidencia de Cataluña. Eso es lo que... Pero dado que se tropezará con la misma dificultad legal... Mientras tanto, sorprenden algunos titulares como el que hoy abre a 4 columnas La Vanguardia. El gobierno se vuelca en evitar el regreso de Puigdemont, y es que las palabras de ayer de Zoido en una entrevista... Si es que Zoido le contestó... Qué vergüenza ajena, qué sensación de vergüenza ajena, de verdad, pero no se pueden mantener callados, no se pueden estar callados. Primero, su obligación es hacer el trabajo bien sin que nos enteremos los demás. Y un ministro del Interior tiene que hacer muchas cosas sin que nos enteremos los demás, pero hacerlo bien. Pero esto de radiar el partido antes de jugarlo, pero como si no se les hubiera escapado ya. Bueno, claro, bueno. No, como si no lo hubieran echado ya, si no lo hubieran mandado al extranjero. Ayer se largó una parrafada tan absurda, tan llena que de verdad es que estaba entregado a Susana Griso. Te sonrojas, te hace sonrojar. Bueno, te hace sonrojar y avergonzar, porque todo lo que está ocurriendo es de avergonzarte como español. Pues sí.
Todo lo que está ocurriendo es como avergonzarse de los españoles. Primero, no te puedes creer que hayamos vuelto a la casilla de salida. Después de los meses infaustos vividos, de escándalo tras escándalo, de el gobierno con la lengua afuera o como pollo sin cabeza corriendo detrás de la agenda que marcan los malos, los independentistas, volvamos en enero de 2018 a exactamente la misma situación. Y como español dices, no puede ser. No, nos ha mirado un tuerto. Junqueras. Nos ha mirado Junqueras. Polifemo, como le llaman en Valencia. Es una cosa increíble, de verdad. Y te avergüenzas como español. Te enojas, te cabreas, te frustras, te indignas y te luego acuerdas dices, de su madre. Y luego dices, no es posible, no es posible que los miles de abogados del Estado a cargo del erario público, el gobierno, todos los servicios de información, empezando por el CNI, corran como pollos sin cabezas detrás de este medio tarao que es el señor este que está oído en Bruselas. Es una cosa inaudita. Bueno, pero ahí hay una cuestión, Cristian, vamos a ver, lo que dibuja hoy, y claro, La Vanguardia, que es la que ha creado la coalición en el poder, porque es Juntos por el Conde de Godó, no Juntos por el Sí, es Juntos por el Sí, señor Conde. Esto lo crean después de una encuesta que hace el Juliana en La Vanguardia y dice hay que unir a Convergencia y a Esquerra, porque es que si no gana Ciudadanos, como finalmente sucedió, es que ganan y nos echan, ¿eh? No, antes matar que morir. Bien. Pero lo que plantean ahí, creo yo, es, vamos a ver, primero, una investidura en falso de Puigdemont, candidatura de Junqueras, también con una tara de origen, que es que está en la cárcel. Si no puedes gobernar desde Bruselas, ¿cómo vas a gobernar desde Extremera? Y elecciones en abril. El tema es que están buscando que la anulación de la investidura de Puigdemont la haga el Tribunal Constitucional para no tener que escenificarlo ellos. Es decir, a ellos les iría muy bien, a Esquerra Republicana me refiero, que el Tribunal Constitucional tumbara la investidura de Puigdemont, porque entonces ya tendrían la excusa para presentar a Junqueras, ya no se podría negar Junts per Catalunya, PDeCAT, etcétera, ya no se podrían negar a proponer a Junqueras y contarían además con el apoyo de Podemos. Esa es un poco la jugada que se está moviendo ahora en Cataluña. Pero bueno, yo de Podemos ya me espero cualquier cosa, van camino del suicidio, desde que Alberto Garzón ha dicho que Trump acierta y que la clase media asiática, claro, cuando empieza a prosperar, abandona la tradición comunista, dice, como si fuera tradicional en Asia, desde hace 4.000 años que tiene la civilización china el comunismo, pero bueno, el pitufo gruñón tiene ese nivel. Pero Podemos puede hacer cualquier cosa en su perjuicio, porque mira que le ha ido mal y cada vez le irá peor, pero como el PSC, y sin embargo están entregados a que al final les pase la mano por el lomo pues los del Conde de Godó, porque al final es la radio, el periódico, la banda del señor Conde. Pero ¿esto tiene alguna posibilidad de cuajar en un gobierno o simplemente es dilatar, enredar la cosa y ir a elecciones en abril-mayo? No, yo entiendo que Esquerra Republicana realmente su plan es ese. Es decir, ahora el plan que se está gestando es que una parte de la antigua Convergencia traicione a Puigdemont, que se sumen a la hipotética investidura de Junqueras y contar con el apoyo de Podemos. Eso es lo que se está gestando ahora. Otra cosa es que cuaje, porque evidentemente en Cataluña cambia todo cada día. Es decir, de nuevo el tripartito de Roures. Exacto. Claro, es que era el plan A. Era el plan A, tripartito en Barcelona, tripartito en Madrid. Exacto. Yo estoy convencido que hacen gobierno. Estoy absolutamente convencido que no van a correr el menor riesgo de perder el poder y la sinecura y los pesebres de los que viven cientos de miles de personas, entre 100.000 y 200.000 personas ahí, que es el núcleo duro, que es la gran multinacional catalana, es la política, la Generalidad, el control del aparato y los recursos financieros. Es el aparato del Estado. Del aparato del Estado, con el dinero del Estado. Y harán
asistiremos a 1000 astracanadas a las que nos tienen acostumbrados, pero eso no lo van a dejar, no van a correr el riesgo de ir a nuevas elecciones en absoluto. O sea que al final tendremos a la Noia Artadi de presidenta. Pues probablemente, o alguno de ellos, pero con la misma historia, Claro, hombre, claro, el guión ya se ha visto que es el mismo. Y con la misma renuncia radical del Gobierno de Madrid a hacer nada. Es que el drama es que esa es la normalidad para Mariano Rajoy, esa es la normalidad, que vuelvan a mentir, que sigan haciendo lo que están haciendo en TV3, en la enseñanza, etcétera, etcétera, que sigan a ciscarse en las leyes y en la Constitución, y eso para Mariano es la legalidad. Mientras que a él no le molesten, esa es la legalidad. Es que al gobierno le queman las manos al 155 y para ellos cualquier cosa que no sea Puigdemont es aceptable. Por supuesto. Junqueras, yo supongo que sería imposible porque está en la cárcel, pero Artadi sería aceptable, algún segundón de Esquerra Republicana sería aceptable, cualquier cosa es aceptable. Mariano estaría encantado con traspasar mañana el 155 y aquí paz y de fuego. Y el 1555 también. Pero hombre, si han encontrado un soplo de aire fresco en un tío. Ayer la vi en ABC, no las había visto, contó Eduardo Ina que las había publicado OK Diario, las fotos del Tractorrent, el presidente Tractoria, asaltando la Consejería de Economía. Cuando el tío de TV3 se subía a un coche de la policía. Es que, claro, y pensar que la responsable de esta política durante 3 años, ayer no solo fue consolidada y ascendida, sino que su mano derecha se convirtió en el carcelero del presidente del gobierno, dice, bueno, esto no tiene remedio ni solución. Y luego se asombran de que la gente vote a Ciudadanos. Pero hombre, ¿a qué vas a votar? Pero si es que encima de ayer Sánchez unió su suerte a la de Rajoy. Yo no he visto un tío, no sé, es más corto que las mangas de un chaleco. Dice, pero vamos a ver, ¿no ves que ese barco se está hundiendo? Pues a ese barco va. Bueno, se van filtrando más informaciones sobre ese despliegue policial para que Puigdemont no pueda entrar en Cataluña. Razón, y ahora es el vergüenza, periódico de Cataluña el que aporta más datos al habló de que podía entrar por un ultraligero. Gerona, ultraligero. Un ultraligero, dijo textualmente. Es que es una cosa inaudita. Es que es una cosa le faltó decir... Hombre, en parapente se puede romper. Es una especie de... Es una reedición de Gila. Le faltó decir submarino, pero... Sí, bueno, por supuesto. Al parecer, es el enemigo, que se ponga. El despliegue se centra, tiene su foco en Gerona, y allí se habrían desplegado hasta 100 agentes de la Guardia Civil. Cuando Puyol, esto lo contaba Alejo Vidal Cuadras, en las Jornadas Liberales del Barracín, con mucha gracia, una vez trajo osos de Transilvania a Puyol, porque había leído que en la Edad Media había osos en los Pirineos. Bueno, la Edad Media, con esos cambios que hubo, que fueron muchos siglos, o épocas glaciares y hubo épocas casi tropicales. Y por supuesto, había osos, como hay osos, todavía hay osos en Asturias, imagínate si no va a haber en los Pirineos. Pero claro, no quedaba ningún oso. Y entonces trajo osos de Transilvania. ¿Qué pasaba? Que los humanos de Gerona iban a por los osos. Y entonces hubo que llegó a desplegar hasta 4.000 entre agentes y voluntarios para impedir a los humanos el acceso a los osos. El problema es que los osos, como tenían la parte de atrás descubierta, que fue Francia, huyeron por Francia. Y entonces, Alejo Vidal Cuadras, que tiene muchísima gracia además cuando habla así, decía, y entonces el oso, pero claro, el oso es oso, pero no es tonto. Y dice, a mí Pujol me devora. Y empezó a ir hacia Suiza. Y entonces, total, huyeron los osos y había 4.000 tíos encargados de cuidar el auténtico oso catalán, que era rumano, y por supuesto que había huido a Rumanía buscando mejores... Pues aquí es algo parecido, porque no le daban ni espeteca. Aparte de esos agentes en Gerona, habría pues unidades que también están patrullando los alrededores del Parlamento de Cataluña, e incluso, según informa RAC1, en el aeródromo de Sant Fruitos, que solo hace saltos de paracaídas, ¿no? Claro. De paracaidistas. Entonces, bueno, sería otra opción de entrada. Que aterrizar en paracaídas en el Parlamento. Sería fantástico. No, aterriza en paracaídas y se rompe una pierna. Y entonces, pues en eso estamos. Oye, pero qué mamarrachada, qué ridícula es. Es la verdad. Es que es de no creer, Bueno, ahora, esto solo ha tenido, y perdona, Cristian, una virtud. Y es que ya nadie respeta a Cataluña en España.
esa imagen, los catalanes efectivamente, como ellos dicen, son superiores, son cultos, son europeos. No. Son como los demás españoles, pero en general peor, porque ya han perdido el sentido del ridículo por completo. Empieza a dar un poco de vergüenza decir que eres catalán. Yo voy a decir que soy murciano, bueno, eso está bien visto, cualquier otra cosa. Claro. Bueno, yo siempre he dicho que los catalanes son los más españoles de los españoles. No, eso tampoco. Sí, para lo bueno y para lo malo. No, hombre, no, eso Sí, es como sí, decir, sí, antes sí. eran los vascos. Sí, no, hombre, que no. La corrupción, la no sé Perdona, qué, pero oye, eso no es solo, España no es solo. En corrupción sí, eso estoy contigo. Pero solo Andalucía hay que discutir, ¿eh? Porque lo cualitativo y lo cuantitativo en Andalucía y en Cataluña andan muy a la par. Nadie ha robado más que Pujol, pero ha repartido menos. Nadie ha robado tanto como el PSOE, pero ha repartido más. Entonces, ¿quién es más ladrón? Hombre, por número de imputados gana Cataluña, que tiene 300, creo, y Andalucía, que tiene 1 millón de habitantes más, tiene 150, creo. Eso algo. es un argumento sólido en favor de la corrupción catalana. Y por cierto, otra imagen del día, esa fotografía que juntó de nuevo a Susana Díaz y a Pedro Sánchez. La verdad es que Susana Díaz, en cuanto a imagen, ha mejorado muchísimo, ha Ya no adelgazado parece mucho, Pepe el no marismeño. parece ella. Cuando se Está quita de los focos, todo el mundo muy mejora guapa. aquí. No, de verdad. No, Y, de los focos y hay de las arrobas. Un duro editorial hoy en El Mundo contra Pedro Sánchez diciendo que el Partido Socialista debe aclararse, lo debe hacer por su bien, pero también por No el de pide nada, la casi. nación, dice el Que se editorialista del aclare Mundo. Pedro Sánchez. No puede permitirse que un partido que ha gobernado España durante más de 2 décadas siga emitiendo señales de confusión en asuntos medulares como el modelo territorial. Y otra cuestión, es la portada también hoy del País. Rajoy prepara el terreno ante el bloqueo de los presupuestos, ante la resistencia de Para esto ha Ciudadanos y del servido el PNV, cupo. sí. Para esto ha servido entregarle Navarra al PNV. Para nada. Porque al final, todo para depende nada. del 155. En el caso de Ciudadanos, el cese de Pilar Barreiro, de la senadora, Lo pasa por ahí avisaron. el acuerdo, sí. Y Yo- bueno, Ahí están ocurriendo cosas muy interesantes, don Federico, A ver. en torno a esa noticia con la que abre hoy el País, que es la tentación de adelantar o no adelantar, Claro. precipitar o no precipitar. Y esa es una operación Sí. en la que Albert se juega mucho, Pero aquí a la hora de acertar o de fallar. sí se juegan todos, porque también Mariano, el caso de que a Mariano le preocupara su partido y no lo que diga Soraya, Bueno, por favor. dice, vamos a ver, ¿cuándo vamos a perder menos? ¿Ahora o dentro de un año? Eso es. Tú imagínate que llega el PP, tal y como va, que llega a las elecciones europeas, circunscripción única, allá no te valen los burgos podridos, allá sale tantos votos, tantos escaños. Ya en la última encuesta, el ABC hacía el cálculo y ya le pasaban 9 escaños Ciudadanos al Partido Popular en las europeas. Son pocos, pero valiosos. Pero es que tienen las municipales y autonómicas. Claro, lo que necesitaría España es una alianza del PP, de Ciudadanos, de Vox y, si quiere, el PSOE, para echar a los separatistas y a los comunistas de todos los ayuntamientos que han asolado y que son máquinas de triturar españoles y todo lo español. En Valencia, en Baleares, en Cataluña, en Navarra, en el País Vasco. O sea, es así. Bueno, pues estamos en la operación contraria. ¿Cómo impedimos que Ciudadanos se nos lleve la merienda a PP y a PSOE? No lo podéis impedir. O sea, no lo Esa podéis. una Es batalla- una ola. Esa es una batalla perdida de antemano. Pero Esa es una la batalla van a perdida. dar a lo tonto. Y Cuando- esa es la batalla que, como usted y yo asistimos a ella cuando se hundió UCD, Sí. tienes que salir a la calle y poner la oreja, sencillamente. No oían nada. Y ves la ola venir, y ante esa ola no hay nada que hacer. Y algo parecido está ocurriendo ahora. Sí. Algo parecido está ocurriendo ahora. Ahí con una diferencia. Entonces fue por la colza y el 23F. La sensación de que el gobierno de UCD no podía. Y también que había cumplido su función. Y 2 cosas. Paco Ordóñez y Herrero de Miñón. La operación Paz, Sí. con PESA y Partido de Acción Democrática, que era el PSOE disimulado. No nos vamos a ir directamente de UCD al PSOE, nos vamos al PAD, que es el PSOE. Paco Por eso Ordóñez. están- Y luego la operación Tormentas Azules de Herrero de Miñón, que se llevó a muchos más a Alianza Popular. Y eso no ha sucedido en el PP, y por lo cual se hundirá como UCD.
Es decir, porque al menos eso se salvó. AP salió muy fortalecida porque tuvo gente muy buena y tenía toda la generación de Aznar, Rato, Loyola, Aquí hay etcétera. dos fenómenos que vamos a vivir este año. Bueno, ya los arrastramos. Es Cataluña y la huida a los infiernos del PP, que son dos fenómenos Paralelos, los ha precipitado. Dos ramas del mismo árbol. Sí, señor. De la gran crisis del final de la transición. Y de la crisis nacional. Y por eso es tan importante lo que acaba usted de decir al principio, la solución al jefe de gabinete. Hombre, claro, jefe de gabinete Rajoy. porque eso encapsula, rompe cualquier posibilidad que no sea que Soraya herede a Mariano para las generales. Le aísla del electorado. Exactamente. Le convierte todavía más en un cuerpo extraño y precipita su caída hacia los infiernos. No, precipita la sucesión. Este es un mecanismo sucesorio. Tú ya tienes un tío que lo que quieres no quiere líos, le pones un jefe de gabinete que es el que le controla la agenda, lo que le lleva y lo que sale, lo heredas cuando quieras. O sea, que además Mariano que está para irse. Porque Mariano ya ayer superó a Felipe González en días de gobierno. Ya nadie ha estado más tiempo en el gobierno que él. Como ministro, vicepresidente, presidente, represidente, requetepresidente. Él quiere lo de los 8 años de gobierno. Seguidos. Y eso es. Y de ahí alargar. Estamos en 7 casi. Y de ahí prolongar los presupuestos, de ahí. Pero estamos en 6,5, sí, camino de 7, sí, es decir, que es el año hasta las generales, hasta las municipales y autonómicas. Castañazo y sucesión. Pero es ahora que no llega, el PP en un año no llega. Ahora que no lo vea nadie, que aparentemente... Bueno, lo ven todos, claro, pero todos como la nómina la cobran de ahí. Claro, es que ahí es donde está el control mediático brutal de Soraya. Pero es increíble, es que no vean el fenómeno, lo que va a llegar indefectiblemente parece increíble, ¿no? Bueno, hola, Federico, ¿a quién se lo enviamos hoy? Pues tengo mis dudas. ¿Tienes dudas? A ver, dudas. ¿entre quién estás? ¿Entre quién y quién? Es que... O sea, no sé. Es que yo se la mandaría a Soraya si no fuera una enemiga de la nación. Sí. Yo creo, mira, a Garzón. ¿A Garzón? A Garzón. Sí. O sea, que un comunista se ponga a elogiar a Trump me parece un fenómeno tal. Sí, y luego además porque él tiene una piel horrorosa aquí entre nosotros. Sí. O sea, los cráteres de la cara oculta no de tiene la luna buena piel. son una planicie. Sabes que se casó en La Rioja y que y luego se fue a Oceanía. Un bodorrio impresionante, en una bodega maravillosa. Carísimo todo. Todo montón. carísimo. Dicen que crowdfunding, que le llaman así ahora. Todo. Ahora ha vuelto de Oceanía con el mismo pellejo que llevaba. Bueno, es que eso es muy difícil de recuperar, pero oye, hay algunas cosas que ayudan, y Colacel, como te regenera por dentro, pues algo se nota por fuera, y desde luego es fundamental para evitar el envejecimiento, y él ya está en esa edad en la que se tiene que cuidar. Muy delicada. Y antioxidantes, ácido hialurónico, el hidrolizado que nos gusta tanto, 1 o 2 sobres al día es suficiente, y en Parafarmacia Mundo Natural. En su caso 2, sí. Bueno, pues nada, 2. Bueno, pues venga. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Federico. Es Radio. Bueno, si nos roban hasta la soberanía nacional, necesitaremos un seguro, ¿o no, Daniel? Es imprescindible contar con un extra en seguridad. En este caso, quien lo proporciona es Securitas Direct. Nos vamos a sentir seguros y también bien asesorados. Lo contratamos llamando al 900-130-900, 900-130-900. Bueno, y siguen las rebajas en el Corte Inglés. Sí, seguimos con rebajas y además es un 20% adicional sobre lo que ya teníamos, rebaja sobre rebaja, como dices. Campana sobre campana, eso muy es. bien. Gant, Now Lover, Barbour, Jack and Mira, Jones. Gant, qué buenas camisas tiene Gant. Sí, está muy bien. Yo llevo Gant, ¿sabes Ayer vi por que qué? Llevabas Gant. Porque Hoy no sé resiste si llevas. muy bien Sí. el maquillaje. Aquí, ¿no? El Porque cuello. si no, cada 20 días adiós Claro, camisa. Claro. Bueno, 20 días. Cada 10 veces que te la pones. Que los maquillajes ahora, dice, se notan menos. Se notan menos en la piel. Pero en la ropa, claro. en la ropa se agarran como un resistentes a la inspector piel, de se Hacienda. agarran Es una más. cosa brutal. Claro. Bueno, pues Gant, esta buena marca. Y luego, para San Valentín, yo es que ya es verdad, me diste esa idea y está estupendo. Es un 50% de descuento. Es el momento de comprar el regalo ahora. Pues un reloj, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Mira, Lotus y Festina tienen un 50 y un 30 en huevos, Lacoste, Ferrari, Tommy Hilfiger.
Pues también. Regalas un reloj y está muy bien. Pues muy bien, me parece muy bien. Claro. Vamos a hacer una pausa, Federico. Sí. Ya están Domingo Soriano y Manolo Llamas Vamos preparados. a hablar Sí. de lo de las pensiones, que seguro que a Eduardo Garzón le dirá, total, como vamos a vivir tanto, tenemos las pensiones aseguradas. Es que es un pensamiento mágico, o sea, antes los comunistas tenían un pensamiento criminal, pero es un pensamiento mágico, creen cosas absurdas. Bueno, ¿cuántos fueron a la boda allí en Pues más en La Rioja? Cerca de 500 personas. Esto un 400 comunista y austero. pico, Y creo. luego se fue un mes de boda de luna de miel a Oceanía. Que lo que hemos sido y para lo que hemos Pero quedado. el de Lola no salió, ¿no? No lo sé. Eso No, salió en creo, algunas revistas. Saldría, Salió sí. en algunas, sí. A lo mejor vendieron. Bueno, también. No, la exclusiva no tenía mucho gancho porque es que la piel. A lo mejor después de Colacel, pero es que el novio la verdad es que desmerecía bastante. Y luego además sacaron comunista, quieras que no en el Ola. No es que sea Sí, muy estricto, Sí, pero la verdad es un poco que disuasorio. es un poco fuerte. Sí. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. De Galería del Coleccionista. Del tiempo. Bueno, os contamos que el tiempo está igual que ayer, pero cuidado porque ya ha empezado a cambiar. No llega hoy la lluvia a toda España como se esperaba, pero ya está en toda Galicia, Asturias y entrando ya por los Montes de León, de manera que a lo largo del día... Sí, pero la tierra de extendiéndose. Campos no llega, no termina de llegar fuerte. Algo habréis hecho. No, mi hermano no deja de lamentarse de que hacen falta 40 litros en una buena sentada. Yo, hombre, No cuando cae. estaba en la COPE tenía mano ahí, pero claro, era cuando Rouco era Claro, Rouco claro, y había una dirección directa, Claro, pero ahora claro, esto claro. todo lo Pero para es el que ahora Papa. está todo manga por hombro. No, y y no que hay manera. el tráiler del anticristo no deja pasar los mensajes. Claro, San claro, Pedro no claro. se entera de nada. Claro. Ya es como, está encapsulado como Mariano por Soraya. Esas montañas ahí del Bierzo, la Sierra de la Culebra, no sé cuál de ellas es, pero que impiden el paso a Tierra de Campos. Es una cosa. Qué bonito lo de Sierra de la Culebra, ¿verdad? Bien, por la grosería. Bueno, las temperaturas, pues muy bien, muy agradables, pero es el último día, agradable. Ahora en Madrid tenemos 4 grados, pero nos vamos a ir a unos 15. Está refrescando un poco. La máxima de nuevo en Murcia, 22 grados, y la mínima en solitario Granada, 2 bajo cero. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Hey, hola. ¿Sí? ¿Tú? El que está escuchando. ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás, más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogas.repsol.es. Es la mañana. Es radio. Bueno, ayer, ¿cómo acabó la sesión de bolsa, Luis Fernando? Bueno, pues ayer acabó subiendo un 0,24 arriba, así que acaba por encima de los 10.600 puntos. Es verdad que el signo en las bolsas ha sido mixto, porque en Estados Unidos cerraba con ligeras subidas, en Asia bajaban. En este momento el IBEX 35 abre plana, pero con unas décimas en negativo, lo suficiente como para perder ese nivel de los 10.600. Está en 10.595 puntos y las vistas puestas sobre todo de momento en el foro Davos y ver un poco por dónde van las cosas. Iberdrola ya anunció que quería hacer compras, vamos a ver si se materializan en los próximos meses, se va conociendo algunos detalles más, pero bueno, como os digo, de momento algunas décimas en negativo, 0,14%, 10.595 puntos para el 35. Bueno, vaya montaje para papanatas lo del show de Davos. Desde luego. Es una desde cosa. luego. Yo estuve 5 años hace ya mucho tiempo y al Cuando eras segundo papanatas. me convencí de que era el montaje del
Klaus el joven, el joven que se ha montado una multinacional, ese sí que es un negocio, el del pájaro Pero pica, la gente pica. Total. Dice, total, si funciona la UNESCO, ¿por qué no va a funcionar esto? Con cargo a las empresas. Totalmente. Con cargo a las empresas, hoteles carísimos, comidas carísimas. Ya verás. Paga la empresa y ya está. Ya verás cuando López Madrid hable de la ética de la empresa. Exactamente. Ahí está, para hablar de la ética y estética de la empresa. Sí. Pero qué montaje tan asqueroso, qué estupidez, además. Qué full de Estambul, qué pérdida de tiempo, qué pérdida de dinero, qué papanatismo. Hay tanta gente que vive de eso, de pintar la mona y de vender, que son coach, de asesores, de gente que agrupa criterios para, a partir de ahí, conjuntar posibilidades de sinergias. ¿Qué he dicho? No he dicho absolutamente nada, pero he cobrado por 7 sitios. O sea, eso es así. Es así. Es que lo que pasa, es verdad, las sesiones son nada. Pero lo bueno es las reuniones que luego haces aparte, porque allí te encuentras con 7. Pero sí es imposible que te reúnas con nadie, prácticamente. Claro. Es imposible que te reúnas con nadie y que hables, que te sientes a hablar seriamente de algo con alguien en Davos. Pero luego, si eres, como pasa en este género de sacamantecas, lo que dice en América un name dropper, es decir, pues estuve precisamente con el primer ministro, tienes que hacer así, con el primer ministro de Austria, que no es lo que dicen, y me dijo algo muy interesante sobre la cuestión del Bitcoin. Porque claro, el Bitcoin hay que entender que obedece a un criterio monetario distinto. Estamos en otra era, es una moneda 3.0. Dice, ¿qué me está diciendo este imbécil? Dice, no me ha dicho nada, que ha visto gente en Davos. O sea, pero es que es así. Son vendedores de humo, pero oye, que te compran el humo a un precio exorbitante. En fin, vamos con la noticia de interés general de 11, que es muy triste. Sí, porque Neil Diamond ha anunciado que se ve obligado a dejar los escenarios porque sufre Parkinson. Siguiendo el consejo del médico, que eso hay que hacerlo siempre, Diamond, que hoy, por cierto, cumple 77 años, ha tenido que cancelar los conciertos en Australia y Nueva Zelanda, que se enmarcaban dentro de esa gira mundial con la que estaba celebrando el 50 aniversario de su primer disco. Dentro de lo malo, lo bueno es que ha querido dejar claro que piensa seguir escribiendo, grabando y con otros proyectos por mucho tiempo. Este domingo va a ser homenajeado en la gala de los premios Grammy. Bueno, y esta canción que has elegido es maravillosa. Sí, es preciosa. Sí, serás una mujer pronto. Serás presidenta rápido. Santo súbito, decían de tal. Presidenta súbita va a ser Soraya, qué risa. Bueno, vamos a pausa brevísima y empezamos a hablar de las pensiones. A ver, un coche deportivo descapotable, sí, un coche... La mañana de Federico es radio. Bueno, vamos a ver. Manolo, ¿cómo describiríamos la situación del problema de los pensionistas teniendo en cuenta dos cosas? Primero, que se ha cogido una costumbre de las prejubilaciones a los 50 o 60 años, en fin, peligroso. Sobre todo por lo segundo, que es que la edad media de los españoles ha aumentado a 89 años en el caso de las mujeres y a 84 en el de los varones. O sea, que hay un lapsus, como dirían en Davos, un gap. Hay un gap de 20, 30 años que es una pensión que hay que pagar, oye, a lo mejor con 20, 30 años de vida laboral. Pues la situación... Pero Manolo, primero, ¿hay un problema con las pensiones? Hay un problema grande además. A pesar de que el gobierno lo ha intentado negar por activa y por pasiva. Primero el PSOE, después el Partido Popular. Yo llevo escuchando a los partidos políticos decir que las pensiones están garantizadas de siempre, ¿no? Y sin embargo, es una gran mentira, porque lo que viene a decir es, no, ustedes tranquilos que van a cobrar.
Sí, van a cobrar, eso nadie lo duda. La cuestión es cuánto van a cobrar, porque no es lo mismo cobrar 1.500, 1.600 euros de pensión que cobrar la mitad, 800 euros, ¿no? Entonces yo creo que el problema es ese. Para empezar, mucha gente no lo sabe, pero realmente el sistema de la Seguridad Social es un fraude piramidal. Hay un señor, el señor Bernard Madoff, antiguo exdirectivo y gestor de fondos en Wall Street, que está cumpliendo cadena perpetua por el mismo por la misma estructura que aplica la Seguridad Social de forma legal. ¿Por qué? Pues básicamente porque el cobro de las pensiones depende única y exclusivamente de la cantidad de gente que está cotizando. Entonces, en línea con lo que comentabas tú, Federico, en el momento en el que la cantidad de gente que está cotizando empieza a descender, el número de personas que está cotizando empieza a descender y el número de perceptores de la prestación sigue creciendo, hay un problema. Es la forma que tiene la demografía española, en lugar de tener una forma de pirámide, en donde la cúspide están los jubilados y en la base están los cotizantes, la forma que está adoptando la demografía española es de pirámide, pero invertida, en donde el número de cotizantes es muy inferior al número de pensionistas. Y esa es la tendencia que va a experimentar España en los próximos años. Tanto es así que en la actualidad más o menos hay 2 cotizantes por pensionista, pero dentro de 30 años, de mantenerse la tendencia demográfica, será al revés, o al menos será un cotizante por un pensionista, y eso se va a traducir en algo que la gente pues no sabe, y es lo que en donde los políticos les están engañando de forma descarada, todos los políticos. En lo que se va a traducir básicamente es que los futuros jubilados españoles, por desgracia, cuando se retiren, van a cobrar una pensión que va a ser equivalente a la mitad de lo que cobraba cuando estaba trabajando. En la actualidad es aproximadamente el 80%. Una persona que trabaja que cotiza durante 30, 35 años, se jubila con 65 y pico, pues suele cobrar el 80% del último salario. Pero en los próximos lustros ese porcentaje se ve reduciendo, de tal forma que muy posiblemente, a no ser que... En 25 años el 40%. Exacto, justo a la mitad. Entonces, claro, no es lo mismo jubilarse con una prestación que prácticamente es equivalente a tu último sueldo que jubilarse con la mitad de dinero. Es decir, tu nivel de vida se va a reducir a la mitad. Y eso es lo que no explican los políticos. Y es más, eso es lo que tampoco están diciendo cuando, por ejemplo, hay algún valiente, como en su día fue el gobernador del Banco de España, el señor Linde, que dijo: señores, ahorren porque la pensión está condenada a descender. Ahorren. Bueno, se le echaron encima a todos, Partido Popular, Partido Socialista. ¡Qué barbaridad!, dice el señor Linde. Pues tenía razón el señor Linde. Claro. Y lo trágico es que los políticos niegan esa realidad. Los españoles tienen que ahorrar para complementar su pensión. Y todas las promesas que están lanzando tanto PP como Partido Socialista son engañosas, porque no están recomendando ahorrar. Están diciendo, no, ustedes tranquilos, no hay ningún problema. Pues no, es mentira. Hay un problema y muy grave. Aquel que no ahorre para complementar su pensión pública en el futuro está condenado a reducir su nivel de vida cuando se retire. Bueno, Domingo, hay una cuestión de fondo. Muchas veces en la economía el problema no es que sea una ciencia lúgubre, porque es que se explica muy mal. Cuando empezaron con lo de la mochila austríaca, digo, bueno, ya nadie entenderá qué es la capitalización de las pensiones. En lugar de decir un ahorro-pensión, mira que es sencillo, ahorro-pensión, si empiezas a hablar de mochilas, es decir, si empiezas con la logomaquia de Davos, la logomaquia, no sé cómo se dirá mochila en Davos, seguramente trinking. Bueno. No, porque es un aditamento muy vulgar para Davos. Es verdad, es verdad. No es outfit. Bueno, pero lo fundamental, si uno lleva la pensión a cuestas, si la pensión es de uno y no la tiene que cobrar del Estado, uno garantiza lo que tiene, porque está ahorrando su pensión. Pero el problema es que la pensión depende de lo que cobre el Estado. Por eso dicen gasten, porque así la economía se supone que, aunque artificialmente va tirando, y se ingresa lo suficiente para pagar, pero con base a los presupuestos del Estado, no a las cotizaciones de los trabajadores. Y eso no garantiza nada. De hecho, en Argentina se ha vivido ya descender a menos del 20% real de la pensión en muy pocos años. Los 3 corralitos sucesivos. Sí, eso. A ver, los políticos utilizan siempre un lenguaje de ahorro. Dicen, no, porque lo que uno va cotizando va generando derechos, y a la gente
un poco la imagen que quiere transmitir es como si hubiera una especie de bolsa que va creciendo, pero no es real. Es decir, la realidad es que las pensiones se pagan cada año con lo que se decide en presupuestos generales del Estado. Es decir, cada año, si en un año no hay ingresos suficientes en el conjunto del Reino de España, el Reino de España no tiene dinero el próximo año para acudir a todas las promesas que ha hecho, y una de las promesas que ha hecho ha sido el pago de pensiones, las tendrá que recortar. Entonces, bueno, el sistema de reparto, pues puede tener algunas ventajas, pero desde luego lo que hay que decirle a la gente es que no hay, que su dinero de las pensiones tampoco con la hucha. Con la hucha se ha jugado mucho con esa imagen por lo mismo, porque transmitía la sensación de que había un sitio donde había guardado el dinero para los pensionistas. En la hucha lo máximo que hubo era el equivalente a 6-7 meses de pensiones. Nunca hubo más en la hucha, y es que además no podía haber más, y luego hemos visto como en 6 años se ha reducido a la nada, porque es que y en cierto sentido tampoco tiene mucho, eso no es muy peligroso porque era una ficción contable. Entonces, sobre las pensiones, ¿la realidad cuál es? A los pensionistas actuales, yo creo que lo que estamos diciendo no les afecta demasiado. Es decir, los pensionistas actuales van a perder poco a poco poder adquisitivo, pero yo creo que no mucho, y porque además, como vienen unos buenos años, los partidos van a hacer lo que sea con tal de no tomar ninguna decisión que perjudique a los pensionistas actuales. Entonces yo creo que durante los 5 o 6 próximos años algo de poder adquisitivo sí van a perder, porque el nuevo índice de revalorización es menor que el IPC, pero y el coste de la vida, el coste de la vida, que es el IPC, es superior a lo que es el nuevo índice de revalorización. Pero yo creo que no les va a afectar demasiado, y además yo creo que si tienen que hacer alguna medida extraordinaria para igualar el índice de revalorización al coste de la vida, y con estas mayorías parlamentarias que hay, lo harán. El problema es que se sigue retrasando, entonces, o sea, eso lo único que haces es ir aumentando el nivel de gasto, porque bueno, ahora te vienen unos años razonables desde el punto de vista de los ingresos, y a partir siendo de optimistas. Claro, siendo optimistas, pero a partir del año 2025, 2030, tanto para los que se jubilan nuevo como para los pensionistas que sigan estando, sí que van a llegar los problemas, porque los pensionistas nuevos, a ver, lo que hace la Seguridad Social cuando dice Manuel, siempre dice, no, el sistema es sostenible recortando las promesas que ha hecho. A cualquier persona que nos esté oyendo, que piense, ¿en qué año empecé a trabajar yo? Pues 1975, ahora empecé a trabajar unos, 1980, 1990, entonces, que mire cuáles eran las reglas que había ese año, porque claro, las reglas que había en un momento dado eran que te contaban solo los 2 últimos años de vida activa para el cálculo de la base, y solo tenías que haber trabajado 10 para cobrar el 100%. Entonces, claro, que alguien piense, si a mí me aplicaran ahora esas reglas, ¿cuánto cobraría? Y les va a salir una pensión muchísimo más elevada. Es decir, lo que van haciendo es modificar las reglas de acceso. Y eso sobre la marcha, además. Y eso es lo que van a hacer aún más en los años que nos quedan. Es decir, ahora mismo, con la última reforma la reforma de 2011 del PSOE, que lo que hizo fue endurecer las reglas de acceso al sistema, tienes que haber trabajado 37 años para cobrar el 100% de tu base. Tu base se calcula sobre los últimos 25 años de vida activa, y te jubilas a los 67 años, con lo cual trabajas más y vas a cobrar menos. ¿Cuál es el camino al que vamos? Pues vamos a jubilarnos a los 70 años, vamos a que el cálculo de la base no se haga por 25 años, sino por toda la vida activa, y eso perjudica a la gran mayoría de los trabajadores, porque casi todos cobramos mucho menos con 20 años que con 65, y probablemente el número de años para cobrar el 100% de esa base, que ya te han hecho un pequeño recorte, en vez de 37, pues a lo mejor lo suben a 39, 40. Mira, yo también quiero ser sincero con la gente. Si a mí la gente me pregunta, pero esto nos están robando, no es... A ver, si yo fuera ministro encargado del ramo, probablemente también tomaría medidas de ese estilo por una pura cuestión de sostenibilidad financiera. Es que no hay más. O sea, no es que esto lo hagan. Cuando empiezan a cambiar estas reglas, no lo hacen por maldad, lo hacen porque es que el sistema de verdad no da más de sí. Otra cosa es cómo no pueden, junto a tomar estas medidas de sostenibilidad financiera pura del sistema, tomar otras de incentivo del ahorro y de decírselo a la gente, decirle: tu padre ha cobrado una pensión que está entre el 80 y el 90% de su último sueldo. No te creas ni por un momento que tu pensión va a ser el 80 o el 90% de tu último sueldo. La pensión, como ha dicho Manu, va a ser alrededor del 50% de tu último sueldo para la gente que se jubila a partir de 2035, 2037. Bueno, que es que parece que está lejos, pero es que estamos casi en 2020. Es que estamos en el 2018, estamos hablando a 15 años, 20, o sea... Si no le dices eso a la gente y promueves instrumentos para que la gente pueda ahorrar para complementar del 50 al 100%, es que va a haber mucha gente que se va a encontrar con una dificultad enorme. Déjame plantear una cuestión, además, teniendo a Cacho, que es economista y que sabe de estas historias. Y marino. Y además, que siendo de Palencia tiene un mérito enorme.
Esto es tan milagroso como encuadrar las cuentas. Muchas gracias. Pero España tiene un problema, y es que ese ahorro que podría, digamos, ser un sistema de pensiones complementario, que se podría hacer mediante deducciones fiscales, como tenemos un fisco absolutamente vampírico, que primero no te deja ahorrar, y luego no te deja salida, pues si la gente pudiera ahorrar y dejarlo para su pensión, y eso no tuviera impuestos, que sería lo razonable, empezar a crear ahí una salida complementaria para lo que se va perdiendo, porque cada año hay menos niños que cotizan menos, y cada año hay más señoras y señores muy mayores que van a vivir muchos años sin trabajar. Bueno, esa sería una posibilidad, pero claro, ahí tiene el fisco que aflojar. Y claro, si afloja el fisco, como paga las pensiones de ese año, con lo que recauda, no afloja nunca. Y el inmenso PSV, que es el gasto público, esta mañana estábamos que sube el 8% a los funcionarios. Sí, pero si en España sobra 1 millón de empleados públicos. Sin ninguna explicación. Sin ninguna explicación, sin ningún argumento lógico. ¿Desde cuándo? ¿Pero por qué? O sea, cuando todas las empresas siguen todavía ajustando plantillas. Cuando acabamos de oír que el caso de un señor que en los últimos 15 años de vida laboral ha trabajado, creo recordar, 3 meses. Sí. 3 meses. Bueno, y no le cuento a usted el plan de los liberados sindicales en todas las empresas. O sea, hay escándalo tras escándalo que te cuentan día tras día, día tras día. Yo creo que, por supuesto, lo habéis resumido maravillosamente, pero primero, sería necesario desideologizar el problema, pero fundamentalmente es un tema de Estado y tal. Y después, desde el punto de vista liberal, deberíamos denunciar la renuncia de este gobierno del PP a cualquier reforma estructural del sistema, es decir, a liberalizar la economía, a crecer. Al final el problema de España es crecer, y si no se crece no hay manera de atender los compromisos contraídos. ¿Cómo financiamos nuestro estado del bienestar? ¿Es posible que el PIB español, este PIB, sea capaz de financiar nuestro estado del bienestar o no? No es capaz de financiar un estado de bienestar mucho más pequeño que el de otros países. Claro, la gente dice, no, es que en Suecia, en Dinamarca, en Holanda, ya bueno, claro, si tú tienes si tu riqueza per cápita son 50.000 euros y el Estado se queda el 50% de 50.000 euros, son 25.000 euros de estado de bienestar y 25.000 que le quedan al ciudadano. Luego ya entramos en si son impuestos muy altos o más bajos. Pero claro, si tu PIB per cápita son 35.000, pues ya son 17.500 para estado del bienestar y 17.500 para el ciudadano. Entonces dices, no, es que allí tienen más. Bueno, es que tienen 8.000 euros más de riqueza por persona. Evidentemente, lo primero, la gran revolución que necesita España es la revolución de la productividad y de generar riqueza. Exactamente. Y nadie hace Eso está fuera de foco, totalmente fuera de foco. Ningún partido habla aquí de crecimiento ni de crecer, ni de qué hay que hacer para incentivar las vocaciones empresariales, ni de si sería posible reducir el coste de las cotizaciones sociales, que eso es un verdadero impuesto contra el empleo. Es decir, ese tipo de cosas fundamentales para crecer y para dar futuro a las nuevas generaciones. Y la universidad. El otro día todo es gasto. Aquí todo es gasto. Todo es la palabra única es gasto, nada más que gasto. Sí, porque es lo que da votos. Pero el otro día decía, bueno, es que Alemania es verdad que tiene algún problema financiero, pero ¿qué exporta? Exporta cosas muy caras. BMWs. Es que exporta tecnología. ¿Y dónde se hace la tecnología? En las universidades. Porque aquí la universidad es Pablo Iglesias. Es que aquí la universidad es que la selectividad entra el 90%, que ya entran analfabetos desde el bachiller. Es decir, pero ¿cómo va a tener productividad? Hay algunos sectores, digamos, que casi autónomamente se reproducen y que son relativamente competitivos, pero son sectores pequeños y que no tienden a crecer. Es decir, España tuvo un salto de productividad cuando estudiamos nosotros, porque de pronto un montón de niños que no llegaban al bachillerato nunca acabaron sus carreras, todas. Y había una formación profesional de muy buen nivel. Las escuelas de maestría industrial, de formación sindical que había. Bueno, no queda nada de aquella formación profesional. Todos tienen que ser extranjeros. Vienen hasta lituanos a estañar en el mar de plástico de Almería. Bueno, porque no hay mano de obra y además nos hemos acostumbrado a vivir del PER. Pero luego además es que en la universidad
¿Qué se está haciendo para investigar? Nada. Ayer, no sé si lo habéis visto, Manolo, Teresa Lázaro en Voz Populi comentaba un nuevo estudio que a mí me ha parecido muy interesante. Yo creo que es muy complicado. Es la Universidad de Alcalá. Hablando de un sistema mixto, de un sistema de capitalización individual, con el sector privado, evidentemente, con la misma base de cotización, y luego un sistema público a partir de una determinada edad, de manera que hasta los 70 y tantos años tú cobrarías de lo que has aportado en ese sistema privado, y a partir de 78, quiero decir, creo recordar que es muy alta, porque la verdad es que 78 años se haría cargo la seguridad social de pagarte la pensión hasta el fallecimiento. Es muy interesante, yo creo que es muy complicada. Es el debate, ¿eh? Yo para mí es el debate crucial. A mí la fórmula me ha parecido interesante. Bueno, por de pronto alivia un poco el peso en esos años últimos, pero te recuerdo que prácticamente cada año aumenta la esperanza de vida 4 meses. Sí. El debate crucial que se está llevando a cabo a nivel internacional es precisamente el de combinar modelos mixtos de capitalización y de público, y sistema público, o directamente sistema privado. Pero eso que se está traduciendo en reformas concretas en muchos países avanzados, en la mayoría de los países de la OCDE, ya existen sistemas mixtos. La excepción es precisamente países en donde única y exclusivamente existe un modelo de reparto como el español. Creo que son España, Grecia y poco más. En el resto de países hay modelos... Hasta Francia, que es el estatismo, por eso, pues, sin embargo, ya tienen un sistema mixto. Hacia sistemas mixtos o puros de capitalización. Lo que comentabas, Federico, del ahorro es crucial, porque la gente no es consciente, no solo que el modelo de reparto nos condena a trabajar cada vez más años para cobrar cada vez menos, sino que yo voy más allá. Es que nos impide ser millonarios. Así de claro lo digo, nos impide ser millonarios. La gente no es consciente de lo que cuesta las cotizaciones sociales. No, que es a lo que aspira todo el mundo. Bueno, ricos, millonarios, a vivir bien. ¿Pero por qué? Porque, entre otras cosas, la gente no es consciente de lo que le quita al Estado a través de cotizaciones sociales. Solo un dato. Aquellos que cobran 1.000 euros netos, que ingresan 1.000 euros en la cuenta, realmente, entre IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social que paga la empresa, la mayoría de ellas, realmente su sueldo real, su coste real laboral es de casi 1.600 euros. Es decir, 600 euros... 2 tercios más de lo que cobran. Entonces, y eso un año tras año. Entonces, si cogiéramos realmente lo que pagamos de media a la Seguridad Social a lo largo del año, que son unos 6.000 euros al año, y lo invirtiéramos, por ejemplo, en bolsa, que da una rentabilidad media, quitando inflación, del 6-7% anual, el patrimonio que podríamos acumular a lo largo de nuestra vida, tras 30 años de ahorro, 6.000 euros todos los años a bolsa, todos los años, durante 30 años, al IBEX. Sin hacer nada, sin aventura. Acumularíamos aproximadamente unos 600-700.000 euros para nuestra jubilación, lo cual nos garantizaría una pensión simplemente viviendo de dividendos, de la rentabilidad de ese patrimonio, de unos 3.000 euros al mes. Es decir, muy superior, muy por encima de la pensión máxima, que en este país está fijada en unos 2.000 y pico. 2.000 y pico. Sí. Pero si trabajáramos 40 años, en lugar de 30, perdón, cerca de 40 años, que es casi que lo que nos exige la Seguridad Social para cobrar el 100%, acumularíamos 1,3 millones de euros. Estoy hablando de lo que produce cualquier trabajador medio, no estoy hablando de gente que gane mucho dinero, trabajador medio que cotiza a la Seguridad Social 6.000 euros al año todos los años. Pues bien, si eso lo invirtiera en bolsa, 1,3 millones y se jubilaría con una pensión de más de 7.000 euros al mes. Esa es la realidad. Está muy callado Cristian, que es el que va a pasar las de Caín o las de Abel, porque hay una cosa, antes hablaba Domingo de que vienen 4 años buenos. Esto va a depender en buena parte de cómo evolucione la cuestión nacional en Cataluña, en Baleares, en Valencia, en Navarra y en el País Vasco, porque eso es un polvorín político. Y en Cataluña hemos visto un fenómeno parecido al que los que huyen de los países comunistas, los que votan con los pies, es que las empresas se han ido. Y viene en la prensa unas declaraciones de Inés Arrimadas, que por cierto se ha hecho mayor de golpe y está en un estado de forma que lo dice todo, o sea, es impresionante. Dice, no, vamos a ver, las empresas que se han ido no van a volver. Claro que no van a volver. Pero claro, eso hay que decírselo a la gente. Bueno, y ahora... Es que yo ya empieza a no ser noticia, grandes empresas de Cataluña que se van yendo. Pero esa perspectiva puede cambiar o se agravará.
No, se va a agradar, por supuesto, y sobre todo si ahora hay un nuevo gobierno independentista que sigue en la línea del golpe de Estado 2.0, que no será quizá tan ostentoso como el anterior, pero que vete tú a saber. Pero bueno, en fin, a mí lo que me ha inquietado es el dato de que en 2050, dentro de 30 años, es cuando ya me jubilaré más o menos, habrá un cotizante para cada trabajador. Yo quiero conocer al mío, que ahora tendrá 8 o 9 años, para convencerlo de que se meta político, que no estudie, que se meta político. Mirad que en Alastra a duras penas acabó el bachillerato y la tiene de número 2 de la PSOE, o sea. Pero ese dato es importante porque, a ver, cuando un cotizante por pensionista, lo que quiere decir es que, más o menos así, que lo que él ponga cada mes en cotización a la Seguridad Social es lo que a ti te toca como pensión, más o menos. Entonces, eso implica, ya lo hemos dicho, y además es que eso no hay vuelta de hoja porque es una cuestión demográfica, que tu pensión va a ser equivalente pues alrededor del 50% de tu último salario, más o menos. Entonces, pero esto también hay 50% de tu último salario puede depender mucho de cómo estén los salarios en la economía. Es decir, que va a ser el 50%, que va a ser ese porcentaje, es inevitable, es una identidad matemática, casi podríamos decir. Sí, ahora, la cuestión es, si es 50, también es muy importante cómo es ese 50%. Y ahí entra el tema de la productividad. Es decir, si conseguimos crecer mucho y generar mucho empleo, y sobre todo generar empleo mejor y con salarios más altos, y empleo tecnológico, empleo más formado, empleo de mejor calidad, si conseguimos elevar la productividad, por lo menos conseguiríamos que las pensiones no bajaran en poder adquisitivo respecto a las que son actualmente. Es decir, si tú tienes una sociedad en la que todos cobramos 4.000 euros, el 50% de 4.000 son 2.000 euros. Y la gente dirá, oye, pues 2.000 euros es más que la pensión actual. Ya, lo que pasa es que la pensión actual es el 80% de nuestros salarios, que son mucho más bajos de 4.000 euros. Pero por lo menos si conseguimos crecer mucho, podemos mantener poder adquisitivo de las pensiones a medio plazo. Ese es el mejor escenario, ¿eh? El mejor escenario es mantener poder adquisitivo de las pensiones, asumiendo que el recorte respecto a salarios va a ser muy grande, pues del 80-90% que tenemos ahora, alrededor del 50-60%. Pero es que ni siquiera estamos en esas. Entonces la gente debería saber, uno, que el recorte respecto al salario va a ser muy alto, o complementas tú, que claro, tu nivel de vida es en una sociedad mucho más rica. Cuando tú te jubiles en 2050, en una sociedad mucho más rica, tu expectativa va a ser, una vez jubilado, mantener más o menos el nivel de vida que tenías trabajando. Si te lo bajan al 50%, ya es un descenso. Pero si encima la sociedad no ha conseguido generar mucha riqueza, vas a ser mucho más pobre, y encima en una sociedad más pobre ni siquiera vas a mantener poder adquisitivo. Y encima van a quitar el incenso. El drama es... Y encima van a quitar el incenso. Y si pueden cerrarán Benidorm. Es que eso bueno. Perdona, eso además enlaza con el tema de la educación del que hablábamos antes, porque si tenemos una educación de mala calidad, que en vez de ingenieros o gente capaz de trabajar en empresas punteras son filósofos o filólogos, en fin. Son tronistas, participantes de la voz, licenciados en política, y productores de series en Cataluña, para que las compre en el resto de España, que es el negocio. Déjame preguntarle a Vanessa por dónde van las preguntas, porque creo que hay muchas preguntas, no sé si de jóvenes o de mayores. Hay de todo, hay un poco de todo. A los jóvenes tengo que decir que lo que más les preocupa es ver cómo está bajando la hucha de las pensiones mientras se regalan millones del FLA a los separatistas. Las preocupaciones de los mayores después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. 90 91 870 6190 o visite juntoslohacemosposible.com. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, Vanessa, así que jóvenes y mayores todos tienen el mismo problema. Sí, fíjate que muchas veces hablamos de lo alejados que están los políticos de los ciudadanos. Para que os hagáis una idea del sentir del contestador, por ejemplo, en Twitter, Misca Gris dice que la estructura para cobro de las pensiones de la Seguridad Social siempre ha sido una pirámide. Esto es lo que piensan muchos. Por ejemplo, los jóvenes dicen, en relación a lo que decía Manuel hace un momento, que prefieren gestionar ellos mismos sus recursos porque no se fían de cómo lo está haciendo el Estado. De hecho, una de las preguntas que os hacen versa en torno a qué productos pueden ser más rentables. Los que están más cerca de jubilarse, todos tienen ese mismo problema, que llevan muchísimos años trabajados, pero que ahora que les toca cobrar la pensión, pues se quedan en el mínimo. Les escuchamos. A mí me gustaría que me explicaran qué diferencia hay entre un seguro de ahorro,
un plan de previsión social o un plan de pensiones. ¿Qué diferencia hay entre estos tres productos? Gracias. El próximo 8 de junio llevaré 45 años cotizando. Por tanto, el 8 de junio haré 63 años. Yo quiero saber si me puedo jubilar antes, si será muchísima la penalización que tendré al ser funcionaria del régimen general de la Seguridad Social y tener el sueldo mínimo de auxiliar. Cuando fui a la tesorería de la Seguridad Social a informarme, me dijeron que yo había madurado ya el año pasado 3.000 y pico euros, pero como el máximo eran 2.500 no sé qué, y encima me iba a tener que jubilar antes, pues que yo el máximo que iba a conseguir era 2.400 algo. No me parece justo porque he trabajado muchísimos más años de los que piden. ¿Tienen la poca vergüenza de anunciar que van a subir los sueldos de los funcionarios? No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Estando como están las pensiones... El Pedro Sánchez dice que quiere subir los impuestos para garantizar las pensiones de los jubilados. Y él, lo dice él, que con unos 4 años de legislatura ya se garantiza el cobrar la pensión que a mí me cuesta 42 años. Estos tíos son unos sinvergüenzas. Yo no entiendo. Pero... si es un beneficio para todos los trabajadores el contar todos sus años cotizados, ¿por qué los sindicatos que tanto se preocupan por los trabajadores no están de acuerdo? Y los socialistas que tan sociales son, ¿por qué no están de acuerdo? Tanto asustar a los pensionistas con el fondo de las pensiones que no van a quedar y se dedican a regalar el dinero a los separatistas catalanes. Bueno, vamos a empezar por las preguntas concretas de, por ejemplo, esta oyente que nos ha dicho, yo trabajo 43 años, tengo 45, no sé cuántos, tengo 63, ¿cómo me puedo jubilar? ¿Perderé mucho si me jubilo ahora, etcétera? Lo que puede esta oyente es jubilarse a los 65, que ya no es la edad legal. Ya a partir de 2011 sabemos que la edad legal de jubilación está pasando ahora mismo de 65 a 67, va subiendo un mes cada año hasta que en 2027 sean 67. Este año son 35 años y 6 meses, pero esta oyente cuando llegue a los 65 se puede jubilar con el 100% de su base reguladora por haber cotizado más de 36 años y 6 meses, que ahora es el mínimo para jubilarte a los 65. 43 de sobra. Sobre esto, porque había otro oyente también que preguntaba, decía, he trabajado muchos años, también otro decía, he trabajado muchos años, 42, y otro decía, a todos nos beneficia que nos cuenten todos los años de la vida activa para el cálculo de la base. Y es como, no, es exactamente al revés. Y esto es lo que yo decía antes, que utilizan lenguaje de ahorro los políticos para un sistema que no es de ahorro. Es decir, si fuera ahorro real, efectivamente, tú empiezas a trabajar con 16, 18 años, como ha habido mucha gente en España que ha empezado a trabajar muy joven y currándoselo, y ese dinero que hubieran ido aportando estaría en su bolsa generando desde el primer día. La suya propia. Pero como no es ahorro, es de reparto, pasa lo contrario. Es decir, que ampliar el cálculo, para el cálculo de la base reguladora, si te amplían a toda la vida laboral, claro, entonces lo que hacen es decirte, ¿cuánto cobrabas tú con 20? ¿Cobrabas mucho menos? Eso entra dentro del cálculo. Lo que hacen es una media. El cálculo de baja la media. Baja la media. El cálculo de la base lo que hacen es decir, ¿cuántos años te calculo? 25. ¿Cuántos cobran estos 25 años? Pues tanto dinero has aportado en cotizaciones entre 25 y así te sale. Claro, si te amplían el número de años que te cuentan, es cierto, te cuentan todo lo que has aportado desde los 18, pero también te amplían la parte de abajo de la división, es decir, también te amplían los años sobre los que se divide, y entonces te dicen 43 años, y como tú con 20 años cobrabas muchísimo menos, la base de reguladora de tu pensión baja para el 90 y tanto. Bueno, es que para prácticamente todos los trabajadores que te amplíen el cálculo de la base reguladora es una reducción de la pensión. Suena bien porque dicen, no, pero vamos a contar toda tu vida laboral. Hombre, es que entonces me perjudica. Claro. Si me haces la media abajo. Es un truco de lenguaje, pero porque la gente sigue teniendo metido en la cabeza el tema del ahorro. De la manera más torticera posible. Sí. Bueno, una cuestión, ¿qué productos serían los mejores para ahorrar? Puesto que es evidente que hay que ahorrar por nuestra cuenta, porque el Estado nos masacra, que serían mejores para invertir, por ejemplo, una pareja que ya por fin tiene el síndrome del nido vacío.
y por lo tanto tiene más hueco para la bucha. Es decir, ¿qué compraría? Yo soy muy crítico con los planes de pensiones privados en España y no le estoy echando la culpa ni al sistema financiero, ni a los fondos que gestionan este tipo de planes, ni mucho menos, sino a la regulación. Una vez más, basta con que los políticos metan la mano en algo para que se estropee. Metieron la mano en los planes de pensiones y por eso los planes de pensiones en España son una ruina. La mayoría de ellos ni siquiera alcanzan la rentabilidad de esos planes de pensiones, ni siquiera alcanza la inflación. Con lo cual, estás perdiendo poder adquisitivo. Apenas rentan un 1, un 1,5%. Porque fue como una venganza de lo público contra lo privado. Sí, efectivamente. Porque, entre otras cosas, la regulación de los planes de pensiones exige que los gestores inviertan determinados porcentajes en renta pública, es decir, en deuda pública, es decir, no les da margen para realmente gestionar los ahorros como se deberían gestionar. Y luego, la única ventaja que tiene un plan de pensiones es que difiere el pago de impuestos. Es que lo trágico en España es que ni siquiera el ahorro para la jubilación está exento de impuestos. Lo difieres. Es decir, lo que hace Hacienda es, usted se puede deducir año tras año en el IRPF las aportaciones que haga su plan de pensiones hasta un máximo, creo que es de 8.000, 9.000 euros al... Pero al final le espero. Pero en el momento en el que usted se jubile, que además le voy a decir yo cuándo se puede jubilar. Usted se va a tener que jubilar a los 67 años como el resto de españoles. Y además no va a poder recuperar su plan de pensiones hasta que yo lo diga en determinadas circunstancias, lo cual es terrible. Es decir, tú tienes un dinero ahí, tienes un patrimonio ahí ahorrado. Es un corralito perpetuo. Exacto. Solo lo puedes rescatar en caso de que el político de turno te dé permiso. Pero luego, aparte de eso, lo trágico es que te retiras después de tu esfuerzo para ir ahorrando y demás, y habiendo no pagado los impuestos correspondientes por esas aportaciones, y dices, bueno, ¿y ahora qué hago con mi dinero? No, lo voy a cobrar mes a mes. Pues viene Hacienda y te dice, ¿cuánto va a cobrar usted mes a mes? Pues 1.200 para complementar mi pensión. Bien, a mí me corresponde el 40%. O lo voy a cobrar todo de golpe, lo quiero recuperar todo. Pues prepárese, porque viene Montoro con el hacha y le va a quitar la mitad de lo que ha ahorrado. Por lo tanto, los planes de pensiones, tal y como están concebidos en España, a mí me parece un mal plan para invertir o para ahorrar. Algo más. La clave son los fondos, los fondos de inversión. Yo iría por ahí. Esta es la parte negativa. Los productos clásicos para pensiones a mí no me gustan tampoco demasiado. Yo hay dos ideas. Uno, lo que han hecho los españoles toda la vida, los españoles son muy inteligentes. El tema inmobiliario, si no te metes en hacer locuras, si es tu vivienda, conoces el sitio donde la estás comprando, para empezar quieres vivir, es una forma de ahorro bastante razonable porque conoces el producto y además te disciplina. Porque meter dinero en un fondo, en un plan, hay un mes de repente y dices, venga, este mes no me vale, pero la hipoteca la pagas siempre. Es una forma de ahorro que te disciplina mucho y que no está nada mal porque conoces el producto. Y luego, para el que tenga algo más, yo sí que recomiendo meter el dinero en bolsa es lo más seguro, eso sí, sin hacer locuras. A largo plazo, sin tocarlo, muy diversificado. Y si la gente no sabe mucho de bolsa, que un producto de estos que simplemente es una referencia a un índice, referencia al IBEX, referencia a un índice extranjero. Eso es como apostar a un país. Meter el dinero en la referencia al IBEX es apostar a que España le va a ir bien en los próximos 20 o 25 años. Bien, yo creo que al ladrillo. Tú también, ¿no, Cristian? Yo lo tengo claro. Bueno, Oye, pues el IBEX no ha dejado nunca de crecer en torno a 6, 7%. Sí. No ha habido ningún periodo de 25 años. No, y yo confío en la nación española. Pero yo al ladrillo. Mejor diversificar un poco. Sí, medio ladrillo, entonces, una teja. Bueno, son las 10, vamos a hacer una breve pausa y ya veo al fondo a Juan Pablo Polvorinos, que ha vuelto. Ha vuelto, sí. Ha vuelto, lo veo bien, lo veo como siempre. Preparándose para el partido de Leganés de hoy, partido a vida muerte. Bueno, le escucharemos porque han pasado muchas cosas y se han dicho muchas cosas en estos minutos que llevamos hablando de pensiones. Pero sí. ¿Cómo no voy a meter en el ladrillo? Y alguna de ellas os va a sorprender. Ay. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, es fundamental que tengan ustedes un seguro de salud, porque lo que acaba de decir el presidente del gobierno es como para que de pronto se disparen las arritmias, no las alarmas, como dicen los cursis, se disparan las alarmas, no, se van a desatar las arritmias.
Ahí necesitamos su seguro de salud. Y el primero, el inquilino de la Moncloa, ¿eh? Sí, nada más escucharle, el número de ventas ha crecido exponencialmente. Sí. Bueno, pues si contratan a Aegon van a gozar de las mejores coberturas, hospitalización incluida, 39.000 médicos de libre elección por 32,95 euros al mes, un precio muy asequible, llamando al 900-177-177. Bueno, y rebaja sobre rebaja. Pues sí, además, en el supermercado del Corte Inglés tenemos un 50% de regalo hasta el 31 de enero por compras superiores a 25 euros en droguería y perfumería. Son bonificables, canjeables del 1 al 14 de febrero, Día de los Enamorados, así que lo seguimos recordando y ya lo saben, en droguería y perfumería, compras superiores a 25 euros, bonificación. Pues vamos a ver, Juan Pablo Polvorín. Buenos días, Federico. A ver, la transcripción no me lo acabo de creer, lo que ha dicho el presidente del gobierno. Lo mejor es que lo escuches tú. Pues sí. Vamos a ver. En las últimas elecciones de la República en Cataluña, el resultado entre los partidos independentistas, nacionalistas y los que no lo eran era exactamente igual que el de las últimas elecciones que se han celebrado. Era exactamente igual. Es un lapsus. Pero ¿cómo que exactamente igual? Si Ciudadanos te ha ganado 9-1. Claro, pero cuando dicen las elecciones en la República... De la República en Cataluña, en claro. Cataluña, no catalana. De la República, ya declarada en toda España. Sí. Mira, por fin se enteró algo. Yo dije, la República no se proclama en Cataluña, se proclama en España. La República. Otra cosa es que sea solamente una parte de la horda, la de allí, la que la proclama. Estarán contentos los independentistas con estos, no con las noticias que nos llegan desde Barcelona esta mañana, porque está la Guardia Civil registrando a esta hora las sedes de la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, y Òmnium Cultural. Están registrando despachos en busca de documentación referente, claro, al golpe de Estado y al proceso de independencia de Cataluña. Atentos, pero por tanto, no les basta tener a los jefes en la cárcel, que tienen todavía que... en lugar de ilegalizar una organización cuyo jefe está en la cárcel por golpe de Estado. Bueno, y además, Roger Torrent ya está en Bruselas, el presidente del Parlamento catalán. Tractorent. Bueno, va a ver a Puigdemont, que ha dicho hoy por la mañana a través de su cuenta en la red social Twitter: 100 días de infamia, de injusticia, indefensión, de escarnio y de venganza. Verdad, eso sentimos los españoles. Sí. Dice que es una abominación del concepto de justicia y democracia. Exactamente, eso pienso yo también. Y dice... Aquí ya no estaremos tan de acuerdo, que los Jordi son un ejemplo de dignidad y de firmeza, de pacifismo indestructible. A su lado, desde luego. A su lado, sí, que huyó cobardemente. Los quieren pronto de vuelta a casa. Bueno, van a hablar Puigdemont y Torrent del día de la investidura. Va a ser el martes que viene, el martes día 30, cuando Carles Puigdemont sea nombrado nuevo presidente del gobierno catalán, si es que acaso... Vamos a ver qué es lo que sucede. Si a lo mejor se presenta en Cataluña y tal, hay 100 miembros de la Guardia Civil que están en la frontera para impedir que Puigdemont... sea como lo de las urnas, como tenga la misma eficacia el CNI, que detectando las urnas, lo mismo entra con un lazo amarillo ahí de Mariquita Pérez, o sea... Y luego Mariano Rajoy dice que va a hacer todo lo posible para que se cumpla la ley en España, en referencia a la futura presidencia sobre Puigdemont. En la República. En la República. Que no sea investido. Y luego sobre otras cosas, por ejemplo, sobre lo que hoy publica el diario El País, esa portada que tiene Rosana enfrente. Rajoy prepara una especie de plan B ante la posibilidad de que no haya presupuestos. Dice Mariano Rajoy que no hay plan B sobre esto de la aprobación de un decreto para aprobar asuntos urgentes. Sobre la corrupción, prácticamente nada. Las personas implicadas ya no están en el Partido Popular. Se ha limitado a soltar, y esto ha sido interesante, una sonrisa nerviosa cuando le han preguntado si Camps seguía teniendo el carnet de militante, si seguía siendo militante del Partido Popular. Se ha reído y no ha dicho nada más. Y sacudiéndole a Rajoy esta mañana en un desayuno informativo aquí en Madrid, Albert Rivera. Pero despachándose además a gusto. Mariano Alonso, ¿qué tal? Buenos días. Donde las dan las toman, claro. ¿Qué tal, Juan Pablo, Federico? Buenos días a todos. Pues sí, la verdad es que ha sido bastante duro Albert Rivera en un desayuno aquí en el Hotel Ritz, que ha desbordado todas las previsiones. Hay 600 invitados. Le ha presentado el exministro de Defensa, Eduardo Serra. Y Rivera, sobre la cuestión del golpe secesionista, ha endurecido el tono diciendo que ya le advirtió a Rajoy de que había que haber aplicado el 155 de manera parcial al menos sobre la Policía Autonómica y sobre la Consejería de Educación antes del 1 de octubre, es decir, después del golpe que se perpetró en el Parlamento el 6 y el 7 de septiembre. Vamos a escuchar al líder de Ciudadanos. Desde ese momento, desde el 6 y el 7 de septiembre, para mí se justifica la aplicación del artículo 155. Y así se lo digo a Rajoy. Es más, ya que Rajoy habla de lo que él dice, ya voy a hablar yo también. Rajoy, algunos le advertimos que el 1 de octubre, si no controlaba los Mossos y los colegios, no iba a poder parar el referéndum ilegal. Y a los hechos me remito. Hubo urnas
y hubo disturbios. Las dos cosas, porque urnas hubo y disturbios también. No ha sido la única crítica de Rivera a Rajoy por la cuestión catalana. Ha dicho que ha vuelto a repetir que la gestión de la comunicación sobre el golpe secesionista, sobre todo de cara al extranjero, fue un absoluto desastre. Bueno, bien, todo lo que dice es cierto. No es toda la verdad, pero es verdad todo lo que dice. Se queda muy corto en lo de desastre, pero bueno. Vamos a ver, Isabel González. Buenos días. Este hombre se va a volver a Barcelona. ¿No podemos alegrarle un poco el día? Pues hoy es día de revistas. Eche un vistazo a todas, porque la verdad es que, como siempre, llama mucho la atención. Tú vas en el AVE y las 4 revistas ya prácticamente estás en Santos. Claro que sí, efectivamente. Bueno, y le faltaría, de hecho, porque tienen mucho contenido. Entre ellos, bueno, conocemos por 10 minutos que Jorge Javier parece que atraviesa una crisis de pareja después de 10 años. Y es verdad que en Lecturas, que sabes que él escribe una columna semanal, no menciona a su novio, cosa que suele ser bastante habitual. La culpa es de la Colau. Leemos el día que llevó la Colau, pues yo le dije que eso acabaría muy mal. Él lo confesó, que discutían por la cuestión catalana. Había llegado a ser uno de los temas tabúes en su familia, cosa que ocurre en muchas familias, sí. Las mejor avenidas. Hablaremos también, por ejemplo, de Isabelita Pantoja, Chabelita, que parece que su madre la ha despedido de la joint venture esta que habían hecho las dos para diseñar camisetas. Y se ha llevado el acento, por ahí dice comprate una camiseta. Sí, pero me hace muchísima gracia el texto de Lecturas. Comprate la vida, ¿cómo dice? Comprate una vida. Comprate una vida, comprate una vida. La camiseta de la madre era cómprate una vida. Pero Chabelita pues ha debido llevar un acento por pillar algo y ahora quedan comprate una vida. Como cobran por tildes, pues me imagino que ha dicho la voy a quitar. ¿No han ido a Davos? No, no creo ni que a pues oye, a Davos y a Chavos podían ir también. Pues dice Lecturas, y además yo creo que es Sorna, que está hundida porque ella quería dejar el mundo de las exclusivas y ponerse a trabajar, ¿no? Pues eso. Se ha trabajado toda la vida en las exclusivas. Hablaremos de Semana, donde tenemos también a Alba Carrillo dando consejos sobre el amor. Luego te leo cómo describe a su novio, y la verdad es que el frutero puede ser perfectamente identificable en todo ello. Hablaremos de las Preisler, que ocupan prácticamente la totalidad de Lola. Es como un monográfico a raíz del nacimiento de los mellizos de Enrique Iglesias. Y no hablaremos de María la Piedra en Lecturas. Y ahora te digo por qué. Y es que saca a las 2 niñas que tiene con Marc, con su marido, en una exclusiva, enseña sus caras y habla de que ella era una niña abandonada. Y me parece que ya ha pasado la raya. Ella y él, porque si él no lo consiente, las niñas no salen. Y si él no lo ha consentido y salen las niñas, se está metiendo en un tremendo lío judicial. Y la revista también. Jugar con esto ya, Federico, me parece que ha pasado. Sobre todo una persona que se dedica a vender lo que vende. Yo creo que además de la independencia es todo. Ahora ves la portada y me entiendes perfectamente. Pues vamos ya. Es la mañana. Es radio. Mientras